Este respirador que no hemos usado, pero que es una versión mejorada del Vivo 30, es el Vivo 2, es un respirador también barométrico, pero como veis muy pequeñito, muy portable y desde luego más agradable de manejar que el Vivo 30, aunque el manejo es bastante similar. Para encenderlo se le da el botón de inicio y para ver la configuración que tiene se le da a configuración. En configuración podemos ver que este ventilador tiene varios modos de ventilación. Nosotros usaremos el modo PSV, que es la presión de soporte, o usaremos el modo CPAP. Volveré al modo PSV. En el modo PSV, este ventilador, a diferencia del Vivo 30, permite, si se quiere, mantener como el ELISE un volumen corriente determinado. Por ejemplo, si se quiere un volumen corriente de 420, que sería lo estándar para un paciente de un peso ideal de 70 kilos, se pone 420. Y entonces hay que poner, se pone una IPAD máxima y una IPAD mínima que queremos que mantenga el ventilador para obtener ese volumen corriente. Pero si no queremos mantener o conseguir un volumen corriente determinado, sino que simplemente el que dé la máquina, lo ponemos en inactivo y entonces el volumen corriente será el que consiga el paciente. Y creo que esto es como debemos tenerlo configurado de manera estándar. Entonces aquí podremos poner la EPAC que queramos. ¿De acuerdo? Aquí podremos poner la EPAC que queramos. Voy a darle a la EPAC. Aquí pondríamos la frecuencia respiratoria mandatoria mínima que queramos en el caso de que el paciente no respire el suficiente número de veces, pues el ventilador le da las respiraciones necesarias para alcanzar la frecuencia que hemos puesto. Más abajo el tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio lo podemos dejar de manera estándar en 1,2 segundos o en 1 segundo, porque este tiempo inspiratorio realmente no es el tiempo inspiratorio que hace el paciente cuando respira espontáneamente, sino que es el tiempo inspiratorio de las frecuencias mandatorias que le manda la máquina al paciente cuando el paciente no alcanza dicha frecuencia respiratoria. ¿Vale? Si pasemos a la siguiente pantalla, que es la más interesante, que es una pantalla que también tiene el Vivo 30, que no sé si la habréis utilizado, pero en esa pantalla en primer lugar tenemos el tiempo de elevación, que es lo mismo que la rampa, tiempo con rampas verticales, la elevación se consigue la presión en muy poco tiempo y son para gente que necesita pues mucha ventilación en poco tiempo, básicamente por ejemplo los EPOC. Si no es necesario esto, se pueden dejar rampas medias de, pues no sé, de 3, de 4, de 5, ¿vale? Luego se puede modificar el trigger inspiratorio, es decir, la potencia la fuerza de inspiración que tiene que realizar el paciente para desencadenar que el respirador le mande un volumen con la presión prefijada. Si observáis la curva, cuanto más bajo es el número, es decir, la primera curva, la presión negativa que tiene que realizar el paciente es menor, por lo tanto la expiración será mucho más fácil de desencadenar para el paciente. En general dejaremos valores medios, pero para pacientes que veamos que no logran arrancar el aparato, pues podemos colocarle triggers muy bajos de 1 para que sean capaces de tener insuflación por parte de la máquina. El trigger expiratorio es también
otro valor importante. El trigger expiratorio es el momento en el que con el trigger expiratorio se puede modificar la relación IE. En este caso, a menor número, el trigger expiratorio, se disparará antes y antes empezará la expiración, aunque el concepto ya lo explicaré en el texto teórico. Y así en la curva se ve que la inspiración es corta y que la expiración es más larga. Por lo tanto, en el 1 estará indicado para pacientes con EPOC que requieren relaciones IE de 1,3, 1,4. En cambio, para pacientes medios con un 3 es suficiente, y para pacientes que requieren en respiraciones casi cercanas al 1,1, porque tienen una alteración ventilatoria, por ejemplo, restrictiva, en algunos casos, por ejemplo, de edema de pulmón, puedes poner un trigger expiratorio alto por encima de 5, 6, 7, 8, 9 y que adopta esta morfología y que permite relaciones IE de 1,1 aproximadas. Los respiradores barométricos no se puede programar directamente el tiempo expiratorio de la respiración espontánea del paciente ni el tiempo expiratorio. No se puede programar la relación IE. La relación IE se tiene que conseguir más o menos a través de la modificación del trigger expiratorio. El tiempo expiratorio máximo pues es un tiempo que se puede colocar, por ejemplo, en 1,5 segundos, y que no debemos tocar de ahí, que es simplemente para que la expiración no se prolongue demasiado, y que explicar ese funcionamiento en el apartado teórico. El tiempo expiratorio mínimo yo lo dejaría inactivo en este aparato. El ascenso de rampa, esto es un dato para la gente para que utiliza el ventilador domiciliariamente, para que si se le eleva la presión inspiratoria, esta elevación no sea brusca, sino a lo largo de bastantes minutos. Nosotros no nos interesa, lo dejaremos inactivado. Lo mismo ocurre con el descenso de rampa. Siguiente. Circuito de calefacción no vamos a usarlo nunca con humidificación, aunque se podría usar como el hidrocaína. Lo dejaremos inactivo. Vale. Volver. Y ahora, para iniciar la ventilación, antes de iniciar la ventilación, vamos a las alarmas. Las alarmas se pueden poner de la siguiente manera. Por ejemplo, una alarma de alta presión, yo creo que con que pongamos 25 o 30, no vamos a poner más IPAP, pues será suficiente. Lo podemos dejar en 30 de manera para que salga por defecto. La de baja presión, pues normalmente debería estar por debajo de la PIP que estamos poniendo, la alarma de baja presión, y lo podríamos dejar en 4, por ejemplo. La frecuencia alta yo lo dejaría inactivada, la frecuencia baja inactivada, el volumen minuto alto inactivado, el volumen minuto bajo yo sí que lo dejaría activado, por ejemplo a 2 litros, porque te puede dar una idea de si estás teniendo muchas fugas o no. La reinhalación lo dejaría inactivado. La apnea sí que la tendría activada por defecto en 15 segundos. Quiere decir que si en 15 segundos el paciente no respira, el respirador nos avisa con la alarma. Y la desconexión, bueno, se puede dejar activada o desactivada, ¿vale? Y en cuanto al volumen de sonido de la alarma, la EPAP yo dejaría desactivada y la EPAP alta también la dejaría desactivada. Otros son pues ajustes que no tienen mucho interés para nosotros. Y este sería el monitor, este sería lo que veríamos cuando pongamos en marcha la ventilación. Veríamos la presión pico, que es la IPAP, la EPAP que hemos puesto, que tiene realmente el aparato, la fuga que está dando, que litros por minuto de fuga está dando, que como ya hemos dicho en un vivo de monorama se toleran 20-40, o sea que 20-40 no hay que hacer nada porque el propio aparato
compensa la fuga metiendo más flujo para llegar a las presiones programadas. Bueno, luego saldría la frecuencia total del paciente, en fin, y algún dato más. Voy a darle a comenzar la expiración. Presiono prolongadamente en el botón de inicio y en principio se inicia la expiración viéndose aquí el valor de la IPAP y el de la EPAP. En la parte superior nos van a aparecer las alarmas que se están produciendo. Aquí serán muchas porque no está conectado al paciente, etc. En todo caso, las alarmas las explicaré un poco más en la exposición teórica. Nos da la presión pico, que es de 9, la EPAP, 17,4, una fuga, que es muchísima, 105 litros por minuto, pues porque la mascarilla no se conectaba en este momento con nadie, etc. ¿Vale? El ventilador es un ventilador de monorrama, no es doble rama, por lo tanto debe tener una salida expiratoria. Una salida expiratoria. En época de no COVID, en realidad la rama debería ir conectada a una mascarilla con tubuladura transparente. Esa mascarilla con tubuladura transparente, como explico en la explicación teórica, tiene una salida expiratoria por donde se exhala el CO2 y tiene una válvula llamada antiasfixia. Pero en época de COVID, para que a través de esas válvulas no se emitan al exterior posibles expiraciones contaminadas con virus, este tipo de mascarilla se ha prohibido. Al prohibir ese tipo de mascarilla y tener que poner una mascarilla con codo azul que no lleva ni válvula expiratoria ni lleva válvula anti-rebreathing, tenemos que colocarle un dispositivo que hace de válvula expiratoria, favoreciendo la eliminación de CO2, que es la válvula Plateau esta. Pero si observáis, antes de la válvula Plateau se encuentra el filtro que impide, o por lo menos intenta impedir, que se filtren partículas víricas desde las que exhala el paciente afuera al exterior. En cambio, como en las de tubuladura blanca, de codo blanco, es aquí donde lleva el sistema de válvula expiratoria y el sistema de válvula anti-rebreathing, aquí no se puede colocar ningún filtro, por lo tanto esto la posible contaminación saldría directamente al exterior, por eso no se están usando las tubuladuras monorrama conectadas a válvulas con codo transparente, sino se usan conectadas a válvulas con codo azul en las que hay que colocar un filtro tras el codo azul. ¿Vale? Este ventilador, si se le acopla este dispositivo que lo tenemos, permite la administración de oxígeno a través de ese dispositivo. Igual que en el elixir. Bueno, para apagar el ventilador se le da al botón de encendido y apagado prolongadamente. Te pedirá que para seguir apagándolo quites presiones, alarmas. Se aprieta otra vez el botón y se le da aquí a inactivar y ya está. Vale.